Son las 7 de la mañana con 23 minutos. Continuamos en la línea del contenido de esta primera impresión de esta mañana. El concurso de concesión de frecuencias está bajo la lupa de la Contraloría. Un informe determina la concentración de concesiones de medios en tres grandes grupos. El del asambleísta Jorge Yunda ha sido señalado por varias exautoridades como representante de uno de esos grupos. Yunda, de su parte, asegura que no es concesionario y que actualmente es solamente productor de contenidos. En su informe preliminar, la Contraloría señaló que 35 de las empresas clasificadas en tres grupos tienen relación entre ellas. La Agencia de Regulación y Control de las Telecomunicaciones calificó a 31 de estas empresas para 146 frecuencias. Se llenaron la boca diciendo que era un tema de reparto equitativo de frecuencias, que había que estimular a los medios comunitarios, pero nunca se adoptaron políticas públicas. Con la Constitución del año 2008 se dispuso la creación de una comisión especial que audite las frecuencias del espectro radioeléctrico, que ordenaba hacer una auditoría, y ahí se determinaron una serie de falencias y de taras y de ilegalidades. Las mismas irregularidades señala el borrador del informe sobre la concesión de frecuencias emitido por la Contraloría del periodo comprendido entre enero de 2016 y agosto de 2017. Es el caso de Canela, del señor Yunda, hoy asambleísta. Para poder lograr su propósito, se retiraron o se pretendieron retirar frecuencias a una serie de medios, entre esos medios localizados en Macas. Navarro hace referencia al Grupo A, que a través de 2 empresas solicitó 46 frecuencias, 4 de televisión y 42 de radio FM. Dejé de ser concesionario hace muchos años atrás. Fui accionista en el año 2005 al 2007. Para dedicarme a otras actividades, cedí mis acciones. Yunda, quien actualmente es asambleísta, presidió el Consejo Nacional de Radiodifusión y Televisión CONATEL, que dirigía el proceso de concesión de frecuencias. Eso sí, soy el creador y el dueño de la marca registrado en el Instituto Ecuatoriano de Propiedad Intelectual. Eso nadie me puede quitar, que es Radio Canela. Su familia tampoco estaría al frente de las empresas que la Contraloría ha calificado como el Grupo A. Tienen empresas de espectáculos, de entretenimiento, no tienen concesiones. Sobre su relación con otras frecuencias nacionales y locales, el legislador dice que trabaja desde hace 35 años en el mundo de la comunicación y que ha asesorado a otras estaciones. Valeria Villarroel, Telediario. Precisamente sobre Jorge Yunda, hay que decir que fue invitado a este noticiero, aceptó en una primera instancia venir y luego, faltando muy poco tiempo, comunicó que no era su deseo comparecer en este noticiero. Sin embargo, tratamos el tema, porque el tema es de interés público y no necesariamente debe ser analizado solo desde la perspectiva de los señalados en este informe preliminar de Contraloría. Porque es una historia con pasado, con un largo pasado, hay que decirlo. Y uno de los capítulos de esa historia, hay muchos capítulos, cada uno de los actores de la comunicación, de la radiodifusión, personas representantes de empresas grandes, medianas, pequeñas. Es variopinta la realidad de los actores de la comunicación en el país. Tienen historias y experiencias que contar, y una de ellas es la de Wilson Cabrera, radiodifusor de Morona, Santiago, con quien hemos establecido contacto telefónico para que de manera sucinta nos narre su caso. Buenos días, Wilson Cabrera, le escuchamos. Buenos días, don Eduardo. Así es, yo soy propietario de la frecuencia 103.7 que corresponde a Radio La Voz de la Esmeralda Oriental Canela FM, estación que debe operar desde Macas para toda la provincia de Morona, Santiago. Como concesionario de la frecuencia señalada, debo indicar que soporté persecución desde el año 2007 a partir que asumió la presidencia del CONARTEL Jorge Yunda, quien me reclamaba ser de su autoría el nombre Canela, nominación comercial de mi radio desde el año 2000. Luego sucedió en el cargo a su reemplazo, Antonio Reyes, quien prosiguió con ese afán, hasta cuando dejó el cargo a raíz de que el presidente Rafael Correa emitió un decreto para otorgar las funciones de esa instancia al CONATEL que presidía Jaime Guerrero Ruiz. Bajo la dirección de Guerrero, en el CONATEL en el año 2010, me correspondía la renovación de mi frecuencia, pero sorpresivamente fue negada.
Previamente a estos hechos, como representante de AER en la región amazónica, dejé constancia ante los organismos del Estado que Yunda estaba asumiendo control de frecuencias repetidoras y convirtiendo las mismas en matrices en la Amazonía. Entiendo que su influencia en el gobierno propició que se me nieguen mis derechos, los que se consumaron el 3 de abril del 2011 con la clausura de la primera radio en el gobierno de Correa, o sea, mi estación. A pesar que interpusimos con mis abogados Julio César Zarango y Juan Carlos Solines los recursos que me asistían para evitar que se vulneren mis derechos, nunca fui escuchado por la instancia oficial alguna. Ante esas circunstancias, Fundamedios visibilizó mi caso en la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. Esta instancia continental y el mismo Comité Internacional de Defensa de Periodistas emitieron informes y misivas dirigidas al gobierno, pero nada de eso se escuchó, tampoco fui atendido. Con estos sólidos argumentos, desde que inició el gobierno del presidente Lenín Moreno, he interpuesto mi reclamo sobre mi caso para que se dé una revisión total por parte de Arcotel y ahora el Consejo de Participación Ciudadana Transitorio y se revise íntegramente mi situación y se constate cómo se están vulnerando mis sagrados derechos, porque eso es lo que ha venido sucediendo desde el año 2011 cuando fue clausurada mi estación de radio. Es lo que podría resumir y señalar. Por cuestiones de tiempo, hay muchos otros detalles que podríamos ampliar con documentación fundamentados con pruebas en torno a lo que ha sido el caso en particular el mío y entiendo también de otros medios que fueron lamentablemente clausurados o cerrados en la década pasada. Gracias, Wilson. Gracias por aportar esta información y por hacer este esfuerzo de síntesis, de resumen de una historia que tiene varios años. Estamos aquí con Marco Navas, catedrático de la Universidad Andina Simón Bolívar, abogado e investigador sobre temas de comunicación y actualmente asesor del Consejo de Educación Superior, con quien vamos a analizar esta problemática en el contexto, por supuesto, del debate planteado de reformas a la ley de comunicación. Buenos días, gracias por estar aquí. Buenos días, Eduardo. Una primera impresión sobre esto, sobre cómo el impacto, ¿cuál es el impacto que puede tener el informe de la Contraloría en el debate sobre las reformas a la ley de comunicación? El impacto es, bueno, situarse en el contexto de esta historia larga. Tú decías, es una historia larga y en efecto. En el medio de esta historia, entre una situación de concentración que ya había en el pasado de medios de comunicación y frecuencias, a una expectativa de que eso cambie, hay una demanda popular y hay una demanda de la sociedad. Y eso es lo que llevó. No nos olvidemos, no la concesión de algún gobierno, sino la demanda popular, la que llevó a la reforma o a contemplar en la Constitución otro marco constitucional de derechos, e incluso tenía un nuevo nombre, no decían libertad de expresión o derecho a la información, sino derechos de la comunicación. Incluso hay que recordar que la auditoría de frecuencias fue parte del mandato de Montecristi. Así es. Yo me acuerdo que fui uno, en ese momento era abogado activista de estos temas, y yo fui una de las personas que la propuso, para precisamente tener información, generar información de cuál era el estado de cosas, porque se presumía una situación, tal y como pasa con este borrador del informe de la Contraloría, y se tenía que tener claridad sobre esa situación, que se estaba presumiendo que había una situación de concentración, pero no se podía saber hasta generar una información. Pero lo que acaba de decir nos podría también llevar a la conclusión de que estamos ante un caso de defraudación de la expectativa pública y popular sobre este tema, en el que lamentablemente las reformas a la ley proceden porque no se ha cumplido, por un lado, con la potenciación de los derechos de comunicación. Entonces, una línea de reforma a la ley sería fortalecer las capacidades de generar política pública para desarrollar los derechos de comunicación, por ejemplo, ¿no? Como mediante varias formas, por ejemplo, la interculturalidad. Y otra cosa es una deuda pendiente. Yo creo que los concursos que se han organizado, el concurso que se ha organizado hasta ahora, no ha logrado atender esa necesidad que es el reparto de frecuencias de acuerdo al porcentaje que dice la Constitución. Ahora, sobre todo en medios comunitarios. Ahora, el concurso, a partir del informe preliminar, hay que decirlo, porque todavía quienes han sido mencionados pueden replicar
lo que se dice Así en ese informe. Es un borrador. Es un borrador, es un proceso. Pero de manera preliminar también estamos analizando estos temas. Este informe lo que nos dice es que hay actores e intereses, que esos intereses utilizan recursos y procedimientos que no son idóneos, ni legales, ni transparentes. Esta es una realidad del país. ¿Cómo aplicar este concepto o los conceptos de la ley? ¿Cómo aplicarlos a la realidad del país? Yo diría es una evidencia de una cierta realidad que está por verse porque, como tú decías, tienen derecho a la defensa, a desvirtuar las evidencias que se manifiestan en este borrador y ahí se verá cuando sea firme este informe de la Contraloría, ¿no? Pero la alternativa que se está planteando, he oído a algunos actores de estos procesos de comunicación, por ejemplo Fundamedios, un observatorio, las mismas frecuencias, los medios comunitarios, por ejemplo. Habría dos alternativas. O se inicia un procedimiento, luego del informe hay que acatar recomendaciones. Posiblemente una recomendación sea iniciar la reversión de las frecuencias que tuvieron estas irregularidades muy puntualmente y dejar firmes las otras. La otra sería, la posición más radical que he oído, es anular todo el concurso. Anulando todo el concurso, probablemente se afectan. ¿Por alguna de ellas? Yo esperaría ver el resultado del informe, pero yo sí quiero señalar que si se va a la solución más radical, yo creo que se afectan derechos de personas que probablemente de buena fe participaron en el concurso y obtuvieron de manera legal y con todos los requisitos las frecuencias. Entonces yo no sé si eso es un avance. Yo lo planteo más bien como una pregunta para este debate público, que es un debate de todos los ciudadanos. Es evidentemente una pregunta válida, una inquietud que yo, al menos personalmente, comparto. Es decir, ¿todo se hizo mal o hay cosas que se hicieron bien? Y en este contexto, ¿cuál sería la posición, sobre todo de los actores, de este sector comunitario de la comunicación que estaba amparado y reconocido en la ley? Yo entendería, sin ser vocero obviamente de ellos, pero entendería que los que recibieron concesiones les interesa que, si legalmente las recibieron, conservarlas para poder desarrollar precisamente. Pero decía, es una política de Estado, porque además de recibir una concesión, lo que se necesita es toda una serie de acciones que permitan que esos actores que probablemente nunca tuvieron la oportunidad de desarrollar un proyecto de comunicación lo hagan, con estímulos tributarios, qué sé yo, con una serie de medidas que pueden hacer. Y antes de terminar el tema, también esa ley era importante bajarle el sentido punitivo que tenía la ley de comunicación y potenciar el sentido, digamos, proactivo de la ley. Bueno, es decir, entiendo que en esa dirección van las propuestas de reforma. Así entiendo yo también, exactamente. O sea, pero yo creo que habría que analizar formas creativas de estimular en la sociedad civil el desarrollo de los derechos de comunicación más que la cuestión punitiva. Yo creo que el proyecto enviado a la Asamblea Nacional reduce efectivamente la potestad punitiva o asigna algunas cuestiones de revisión de casos de derechos de comunicación a la Defensoría del Pueblo, en cuyo caso habría que fortalecer la Defensoría del Pueblo, ¿no? Pero también la parte proactiva o de desarrollo de derechos debía ser fortalecida. Yo creo que ahí sí debería la Asamblea Nacional o quienes están discutiendo la ley abrir una serie de diálogos con los actores que podrían participar con propuestas para eso. ¿Cuál debería ser el rol de la academia, de las universidades? Siempre, bueno, entiendo yo que estamos haciéndolo varias universidades, el crear este debate, el recentrar el tema de la comunicación en la sociedad más que en los medios de comunicación, porque son varios procesos, ¿no es verdad? Y ahora el mundo de las redes sociales y lo que se llama la sociedad de la información permiten potenciar la comunicación. Muchas universidades crean medios de comunicación internos, por ejemplo, o externos. Entonces yo creo que la universidad cumple varios roles ahí. Primero genera un debate sobre el tema. Después crea ella misma comunicación. Crea comunicación sobre soluciones para el país, por ejemplo. Ahora, ¿en qué medida también allí se puede anidar este debate necesario para producir política pública? Por ejemplo, sugerir a la Asamblea Nacional que tiene que revisar estos temas, ¿verdad? Tiene que procesar estas propuestas de reforma. Sugerir a la Asamblea Nacional
nuevos enfoques, nuevas formas de ver la problemática. Y se lo pregunto por una razón, porque la ley de comunicación dibujó una suerte de país ideal. Era el país en el que la tercera parte del espectro estaba en manos del Estado, la tercera parte de privados y la tercera parte en manos de comunitarios. Pero llevar a la práctica eso en el Ecuador es otra cosa. Primero, bueno, son varios los problemas. No pretendo yo hacer una síntesis o un resumen completo sobre ello, pero, por ejemplo, usted ha señalado, los medios comunitarios disponen de los recursos, quienes quieren promover las asociaciones, cooperativas, pobladores, en fin, toda forma de organización social que quiera acceder a un medio de comunicación, ¿tienen los recursos y las capacidades para hacerlo? Yo creo que eso es lo que hay que potenciar, es decir, no solo se trata de dar recursos, porque uno puede estar yo mismo al lado de un equipo de operación de esto y yo no sé operarlo. Entonces son, como tú dijiste, capacidades, son posibilidades de operar esas tecnologías, posibilidades de generar contenidos. Y ahí iba a decir una tercera cosa de las universidades. Yo creo que es un reto y es un deber de las carreras de comunicación, de los estudios de comunicación, el poder empoderar a estas personas. Precisamente. Y ahora que estamos hablando de la formación técnica tecnológica en el sistema universitario, ese yo creo que es el espacio donde se pueden generar o ayudar a generar este tipo de capacidades, precisamente. Bueno, tenemos en la línea a Héctor Velasco, presidente de la Asociación de Emprendedores Ecuatorianos participantes del concurso de frecuencias. Es una organización, entendemos, que agrupa a varios ciudadanos que a nombre de algunas iniciativas, entre ellas algunas comunitarias, han tratado de optar por la entrega por la concesión de frecuencias. Buenos días, queremos escuchar su experiencia, sus observaciones, sus opiniones en relación a esto. Por supuesto, el impacto del informe preliminar de la Contraloría sobre el debate de la comunicación en general. Buenos días. Muy buenos días, muchas gracias por el espacio. En primer lugar, tengo que participar a la ciudadanía que nosotros no estamos a favor de que se elimine este concurso, ya que al momento existirían más de 768 perjudicados, ¿sí? Queremos hacerle entender a la ciudadanía que este problema de concentración de frecuencias podría solucionarse aplicando las bases del concurso y la ley de comunicación. Claramente, en donde se establece la descalificación de quien ha incurrido en faltas a la ley de comunicación, artículo 13. Actualmente, la gente también tiene que conocer que están entregadas 291 frecuencias que ya tienen un derecho adquirido, que tampoco se pueden eliminar o retirar estos títulos habilitantes que ya se emitieron, y nosotros tenemos en consideración también, en relación a radios comunitarias, que se debe de respetar sin ningún tipo de objeción el artículo 11 de la Constitución, el artículo 86 y el 106 de la comunicación, que hablan de las acciones afirmativas a las que tenemos derecho radios comunitarias. Actualmente nosotros hemos organizado ya un observatorio de participantes del concurso de frecuencias del año 2016, que nos hemos juntado y nos hemos reunido para exigir que se respete la ley en cuanto al tema de que prosiga el concurso. Hay una cosa más que quisiera añadir. Nosotros estamos también conscientes de que si bien hay un examen que está efectuado por la Contraloría tampoco tiene legalmente ningún tipo de herramientas como para pretender que se baje el concurso de frecuencias, que, como decía inicialmente, no únicamente perjudicaría a radios comunitarias, sino que perjudica a casi 768 participantes. Muchísimas gracias, Héctor, por esos criterios. Gracias por su opinión y por esos criterios que consideramos perfectamente válidos. Es decir, tienen que incorporarse estas consideraciones al debate en torno a esto. Reflexiones finales. Bueno, me hace reflexionar e insisto en la idea, ¿será que el mal de una parte afecta al todo? Esa es una gran pregunta y es una gran pregunta que los productores de política pública tendrán que asumir una vez que los resultados finales y firmes del informe de la Contraloría se produzcan, porque son recomendaciones obligatorias. Y habrá que ver el medio legal para asumir la situación, si hay irregularidades, de la parte de las irregularidades y ver, examinar el resto.
Lo principal es un debate amplio de la ley de comunicación, sobre las reformas de la ley de comunicación. Y yo enfatizo, es positivo eliminar o reducir o bajar el perfil de la parte punitiva de la ley de comunicación, pero garantizar también los derechos de quienes estamos haciendo comunicación todo el tiempo frente a los medios. Eso por medios democráticos, digamos, y judicialmente no le adecuados. entendí. ¿Los derechos de quiénes? Los derechos de los usuarios de la comunicación. De los ciudadanos. De los ciudadanos frente a los medios. Pero para eso hay medios, digamos, o procedimientos menos punitivos que los que existían con un superintendente de comunicación. Pero igualmente por válidos. decirlo claro, por vía judicial o por vía Defensoría del Pueblo. Entonces, eso me parece positivo. Pero me parece que hay que debatir más sobre el tema de cómo utilizar la ley como un mecanismo de estímulo, digamos, del desarrollo de derechos de la comunicación. Es decir, que no solo consagre derechos, sino que promueva y estimule la ejecución. Exactamente. De esos y la derechos. otra cosa es en un sentido realista también, porque a veces nos ponemos metas demasiado, digamos, idealistas y no las cumplimos, y en ese sentido la ley resulta una suerte de fetiche o causa decepción, ¿no? Entonces yo creo que hay que avanzar firme, pero hacia resultados realistas. Muchísimas gracias, Marco Navas, catedrático de la Universidad Andina. Simón Bolívar, abogado, investigador sobre temas de comunicación. Esta mañana nos ha acompañado junto con nuestros otros invitados por el contacto de vía telefónica. 7 de la mañana, 44 minutos. Regresamos en un instante.